Buenas noches, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Feliz jueves de sesión de sanidad interior. Estamos en el capítulo 3 de nuestro libro y de nuestro taller Quiérete Bonito y hemos aprendido, ¿verdad? A lo largo de estas sesiones que regalarnos sanidad interior es regalarnos la oportunidad de vivir más bonito. ¿Por qué? Porque desde nuestras heridas o desde nuestras carencias filtramos absolutamente todo en esta vida. Hagan de cuenta que nos ponemos unos lentes, ¿verdad? Con el dolor y con las heridas que traemos de la infancia y desde esas fisuras vamos viendo todo el mundo. Y a medida que vamos sanando nuestro interior, vamos limpiando estos lentes que nos permiten ver el mundo mucho mejor, mucho más real y mucho más certero. Así que te felicito por estar en tu tercera sesión de sanidad interior. Probablemente no fue fácil, probablemente hubo luchas este día para que estés aquí, probablemente discutiste, hubo estrés en el trabajo, en el tráfico, pero lo lograste. Así que te felicito por darte este regalo y avanzar un poquito más en tu sanidad interior. Como ustedes ya me conocen, yo soy Eri Jax, la autora de este libro y pastora de la comunidad Aviva Mi Fuego. Y si me permiten ejercer un poquito mi fe, me gustaría comenzar orando como lo hacemos antes de cada sesión, para que sea Dios el que habla nuestras vidas y que no sea yo, ¿verdad? Que sea el Señor sanando lo que tengamos que sanar esta tarde con mamá, sanando lo que tengamos que sanar nosotras como mamás, sanando todo lo que tengamos que sanar de nosotras hacia nosotras mismas muchas veces. Así que vamos a orar y comenzamos esta reunión. Bienvenidos a todos, bendiciones para todos. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, te damos gracias por esta reunión. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos ha convocado. Eres tú, Señor, el que nos ha llamado del norte, del sur, del este y del oeste, a través de un amigo, a través de un familiar, a través de un video de redes sociales. Padre, yo no sé cuál fue el método que utilizaste con cada uno de nosotros, pero sé que tú nos has llamado. Así que, papito precioso, yo te pido en el nombre de Jesús que esta noche seas tú con cada persona. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que esta noche seas tú con cada persona, tocando cada vida, tocando cada corazón, trayendo sanidad, Espíritu Santo, y que empieces a ministrar y a sanar, Señor, desde el inicio de esta reunión. Y yo puedo sentir, Señor, como ya hay personas que desde que arrancamos sienten estas ganas de llorar. Hay otras personas que se sentían molestas antes de entrar a la reunión y que aún ahorita todavía hay molestia, enojo y no sabes por qué. Si eres tú, en el nombre de Jesús, echo fuera todo enojo, echo fuera toda molestia de tu vida y de tu corazón, para que tu corazón esté limpio y esté abierto para recibir lo que el Espíritu Santo tiene hoy para tu vida. El Señor ya está obrando, el Señor ya está tocando, el Espíritu Santo está empezando a tocar cada vida, cada mente y cada corazón. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú sabes que yo solo te abro el Zoom, pero tú haces el resto. Tú eres el que toca vidas, tú eres el que cambia vidas. Así que, precioso Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que uses mis labios, que uses mi vida, pero que seas tú el que se presente y que seas tú el que ministre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia, estamos en nuestra tercera sesión de sanidad interior y si ya estás aquí y diste este primer paso, ¿verdad? De venir, de romper con el miedo, de romper con ¿qué es esto? ¿Qué religión es esto? ¿Qué va a pasar? Los nervios, el escalofrío, la molestia, el estrés del día. Ahora quédate hasta el final de la sesión y haz los ejercicios que vamos a estar haciendo aquí, porque el único que tiene la llave para ir más profundo en tu corazón eres tú. Dios no va a entrar donde tú no quieres que entre. Así que si ya estás aquí y has sido convocado por el Señor mismo, de una vez abre todo, ¿verdad?
Es como, ok, entiendo que este dolor, ¿no? Que ese recuerdo, hoy no lo bloquees, ¿ok? La sesión de hoy es un poquito controversial porque es el tema con mamá. Y yo sé que nos da nervios, que nos da, ay, muchas veces tenemos bloqueados los recuerdos con mamá porque las culturas latinas somos culturas que idealizamos y que idolatramos mucho a mamá. Entonces, el atrevernos nosotros a sentirnos enojados o molestos con ellas nos hace sentir un poco culpables. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo escondemos, el dolor, la decepción, porque ¿qué? Viene este chip, pero tu madre lo dio todo por ti, ¿no? Tu madre se sacrificó, tu madre se sacaba el pan de la boca para que tú comieras. Entonces, el sentirte enojado con mamá o decepcionado de mamá en algún área te hace sentir culpable según la cultura latina. Así que yo te voy a invitar a que esta noche tú saques todo lo que tengas en tu corazón con mamá para que tú seas libre. Esta no va a ser una sesión para juzgar a tu mamá, al contrario, no es una sesión para condenarla, es una sesión para que tú seas libre. Y mira, lo que se vive aquí ni siquiera se lo tienes que decir a tu mamá si tú no quieres. No le digas, oye, ¿qué crees? Descubrí que estaba bien enojado contigo. Si no quieres, no. Pero a la hora de que empecemos a hacer los ejercicios, tú suéltate. A la hora de empezar a escribir y todo lo que el Espíritu Santo te vaya revelando a lo largo de esta hora, tú suéltate. Tú no lo bloquees. Si se te viene un recuerdo de que mamá falló en esto, se te viene un recuerdo de que mamá, tú la cachaste haciendo esto, la cachaste viendo aquello, la cachaste, déjalo fluir el recuerdo, ¿ok? No lo bloquees, porque si el Señor te lo va a sacar ahorita a la luz, si el Espíritu Santo te lo va a sacar ahorita a la luz, es porque quiere sanarlo. Así que bueno, vamos a comenzar ya con esto en mente, ¿verdad? Con expectativa, con nervios, con emoción. Creo que así estamos todos porque estoy segura que hoy todos vamos a dar un paso gigantesco en cuanto a la sanidad de nuestra vida. Vamos a ver cuáles son las funciones de mamá. ¿Quién se acuerda que puede escribir en el chat cuáles son las funciones de papá? Estuvo muy buena la sesión de la semana pasada, ¿verdad? Creo que la estuvimos viendo y reviendo y mandando a amigos, a familiares y eso estuvo precioso. Pero ¿quién se acuerda de las tres funciones principales de papá? ¿Alguien quiere escribir? Protector, proveedor, protección, provisión, autoridad. Así es, proveedor, seguridad, finanzas. Así es, proveer, proteger. Él es la autoridad. Así es. Esas son las tres funciones principales de papá. Hay muchas más, ¿verdad? Pero nos enfocamos en tres la sesión pasada. Y hoy nos vamos a enfocar en algunas cuantas de mamá. Mira, mamá lo que hace principalmente es que es un apoyo emocional en tu vida. Tu mamá es la visión de la vida, o sea, tu mamá te va a poner los lentes de la vida. ¿Por qué? Porque tu mamá se va a encargar de contarte cómo es el mundo, cómo es la vida y cómo fue antes de que tú nacieras. Tu mamá te va a pasar sus traumas, tu mamá te va a pasar sus bendiciones, tu mamá te va a pasar la manera en la que ella percibe el mundo. ¿Por qué? Porque dentro de ella vivías. Ay. Y aunque el papá es una figura preciosa y de mucho poder, pues mamá es muchísimo. No quiero decir muchísimo más, pero pues sí abarca mucho más porque tú absorbiste todo lo que traía y todo lo que era tu mamá desde que estabas en su vientre. Entonces, imagínate toda la carga emocional que ella te dio, toda la carga espiritual que ella te dio, toda la carga del mundo, de la visión del mundo, de la perspectiva de la seguridad o inseguridad del mundo. Todo eso te lo dio tu mamá. La manera en la que ves el mundo te lo dio tu mamá. Y todos, no, qué nervios. Y empezamos a observar a nuestra mamá, ah, caray, todo eso. Pero ¿qué pasa? Dicen, ¿qué pasa si mi mamá ya murió? ¿Aún se pueden sanar cosas con ella? Claro, para eso estamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios que sí, porque ¿quién va a sanar? Dios, y Dios es eterno. Entonces, bueno, toda la manera en la que tú ves el mundo viene de tu mamá, es tu apoyo emocional y va a ser tu modelo de conducta en los momentos difíciles de la vida.
La fe generalmente viene de mamá. La fe en Dios, la fe en santos, la fe, o sea, la fe espiritual viene de mamá. La manera en la que tú reacciones ante los conflictos de la vida va a ser algo que tú viste de mamá. Como les decía en la sesión pasada, no importan tanto los consejos que te dan tus papás, son buenos, sí, pero ¿con qué te quedas al final? Con lo que viste de ellos. Cuando había conflictos, ¿cómo reaccionaban mis papás? Cuando se peleaban, ¿cómo reaccionaban mis papás? Cuando había crisis económica, ¿qué hacían mis papás? Al final, tú vas a replicar lo que viste, no lo que escuchaste. Entonces, tu manera de reaccionar ante el conflicto viene de tu mamá. Y ahorita vamos a ir viendo paso por paso. Mamá es la persona más cercana de nuestra vida y será la persona que nos acompañe hasta el final de su vida. Será la persona más fiel, esto es el diseño de Dios, ¿verdad? Yo sé que hay de todo tipo de mamás, pero este es el diseño de Dios. Mamá es la persona que más te va a amar y es la persona que más te va a abrazar. Es el centro de la vida del ser humano, es quien te da la visión del mundo, es quien te da la visión de la vida, es quien te abraza, quien te da apoyo emocional, es quien va a estar contigo en las buenas y en las malas. Aunque hayas fallado, mamá va a seguir estando ahí. Este es el diseño de Dios. Mamá es una contención espiritual. Ahora, puede ser que muchos de nosotros no tuvimos este tipo de contención y lo vamos a ir sanando en esta sesión, ¿ok? Entonces, mamá es la persona más cercana de nuestra vida. Claro que sí. Nacimos de ella, ¿verdad? ¿Qué más cercano de eso puede ser? Estábamos en el mismo cuerpo de ella. Una vez que nacimos, esta mujer fue la encargada de mantenernos con vida a través de la lactancia materna o a través de una mamila. ¿Quién era la persona que estaba más cerca de ti desde antes de nacer? Mamá. ¿Quién fue la persona que estuvo más cerca de ti después de nacer? Mamá. ¿Quién es la persona que te enseña el mundo? Mamá. Es la persona que te dice, mira el cielo, mira el pajarito, mira, eso se llama, ¿no? Tal, y mira esta canción, y mira, te voy a enseñar a caminar. Todo esto de descubrimiento lo hace mamá. Entonces, mamá te va a dar su visión del mundo. Mamá nos cuenta la vida, nos traduce el mundo y una de sus funciones principales es esto, contarnos cómo es la vida. Y aquí vamos a empezar un poquito con algo fuerte, porque como el diseño de Dios para las mamás es que nos enseñen el mundo y nos cuenten qué es la vida y por qué estamos aquí, cuando las mamás son herméticas y calladas porque vienen de traumas y de infancias dolorosas, a nosotros, ¿qué creen que va a empezar a producirnos? Cuando mamá no cuenta de su vida pasada, cuando mamá no cuenta de sus traumas de la infancia, cuando mamá no se acuerda, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó con la mía, yo hablaba con mi mamá y de tu infancia, pues no me acuerdo, mijita. ¿Pero qué pasó? Pues no me acuerdo, o sea, me acuerdo que mi mamá murió cuando yo tenía 12, 13 años. Me han contado que me metían en una cajita de zapatos de lo chiquitita que era cuando nací y que me encantaba andar en casas ajenas. Pero tu historia, pero tu vida, pero la relación con tus hermanos, no se acuerda de nada. Y no sé si no se acordaba porque estaba bloqueado por el dolor o porque venían de unas culturas muy herméticas, ¿verdad? Que no se contaba lo que había pasado en la generación pasada. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos mamás que no nos enseñan el pasado? ¿Qué pasa cuando tenemos mamás que no nos enseñan el mundo? Empezamos a crecer con un sentido de vacío dentro de nosotras o de nosotros, porque una de las funciones de mamá es rellenar todo tu ciclo emocional. Mamá te va a dar identidad y te va a dar seguridad. ¿Cómo? Te va a empezar a enseñar quién eres, cuánto vales, de dónde vienes y a dónde vas. Cuando mamá no empieza a cumplir con esta función y no te enseña de dónde vienes, no te enseña quiénes eran tus abuelos, no te enseña quiénes eran tus bisabuelos, no te enseña quién era ella antes de tenerte, va a empezar a dejar huequitos en tu vida y en tu corazón. Y esto va a crear dos cosas o dos tipos de personas porque no todos reaccionamos igual.
¿verdad? También depende mucho del temperamento de cada persona, depende mucho de la historia de cada persona, pero generalmente estos huecos y vacíos hacen dos cosas. Uno, que este es un tipo de persona, es la persona con un temperamento más impetuoso, como impulsivo, que sin saberlo está tratando de descubrirse y de descubrir el mundo. A mí no me están enseñando quiénes somos, pero yo voy a descubrir quiénes somos. A mí no me están enseñando para qué vinimos a esta tierra, yo voy a descubrir para qué vine a esta tierra, para qué nací, de dónde vengo. Y este tipo de personas, inconscientemente, al estar tratando de llenar este hueco de identidad, se van a salir muy rápido de sus casas. Se van a casar jóvenes, se van a ir jóvenes de la casa, se van a querer ir a otro país, se van a querer ir a buscar a trabajo y se van a querer independizar muy rápido en sus vidas. ¿Por qué? Porque el vacío que traen en su corazón no lo pudieron llenar en casa y ellos mismos van a tratar de llenar esta parte de su identidad allá afuera, en el mundo. Ellos van a tratar inconscientemente de descubrir para qué nacieron y de dónde vienen. Y por eso este tipo de temperamento es tan curioso, es tan preguntón, pero es tan cuestionador, ¿verdad? Está tratando de llenar un vacío, por eso cuestiono todo. Porque traigo tantas dudas y tantas preguntas desde mi infancia que necesito explicarme qué onda con el mundo, qué onda conmigo, qué onda con la vida, qué onda con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá no me lo dio. Entonces, este es un tipo de temperamento y hay otro tipo de temperamento que es un temperamento más tranquilo, es un temperamento que se mete más hacia adentro, ¿no? Este temperamento que tampoco fue lleno por su mamá en cuanto a su identidad y en cuanto a su historia, tal vez no se salga de su casa de la misma manera que el otro, pueden ser hermanos y haber reaccionado diferente a mamá. Tal vez no se sale de la casa como su hermano tan temprano, pero toda su vida adulta va a estar sintiendo un vacío en el corazón. Toda su vida adulta va a estar sintiendo que algo le falta, pero no va a saber qué le falta. Va a tratar de llenar ese hueco con trabajo, con posición económica, con parejas, con relaciones, con drogas, puede ser, con alcohol, puede ser, y nada. Ese vacío va a seguir estando ahí y no sabe que lo que necesita para llenar ese vacío es cerrar un ciclo de su historia. Una historia que no le contó mamá. ¿Verdad? Así que si son mamás, tratemos de sanar hoy nuestras historias, ¿verdad? Y contar sin vergüenza de dónde venimos y por qué estamos aquí y qué ha hecho el Señor con nosotros para poder crear identidades firmes en nuestros hijos. Así que bueno, vienen estos dos temperamentos en la vida, ¿verdad? Y a causa de este vacío, tú puedes caer en muchas cosas. El impetuoso puede caer en malas relaciones, en malos negocios, el mundo es terrible y el introvertido, el que es más tranquilo, ¿verdad? Cae en depresión, cae en tristeza, cae en relaciones abusivas, cae en codependencias porque trato de llenar el vacío, porque y entonces, sí, les empieza a hacer un poquito de sentido. Ahora, ¿qué otras cosas hace mamá? Mamá, como les decía, es el apoyo emocional de los hijos. Las madres ofrecen el apoyo emocional a sus hijos creando un ambiente seguro. A ver, apoyo emocional y seguridad van de la mano, ¿ok? Esto es muy fuerte porque la semana pasada hacían una pregunta en el chat, ¿no? Eri, ¿y los celos, no? Casi le queríamos echar todo a los papás. De una vez, ya estamos con papá, hay que echarle todo a papá. Y yo pensaba, mi papá fue alcohólico, y yo pensaba que todas mis traumas y cosas de la vida venían porque mi papá había sido alcohólico. ¿Y qué creen? Que la mayoría de mis traumas venían de mi mamá. Me costó mucho más sanar a mi mamá que a mi papá alcohólico, imagínense. Me tomó más sesiones, más oración y más tiempo invertido. Las personas celosas generalmente vienen de una mamá que no proveyó un estado emocional de seguridad en ellos. Las personas inseguras, celosas,
vienen de madres que no proveyeron espacios de seguridad emocional en sus hijos. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida? Dice, ¿qué pasa cuando mamá no cumplió con su rol de protección emocional? Crían hijos inseguros y esta inseguridad no solamente se queda en las parejas con el tema de los celos, esta inseguridad se ve reflejada en los trabajos y en los puestos. Va a llegar alguien mejor que yo, me van a correr porque ya llegó esta persona. ¿Saben? Siempre un sentido de inseguridad. No saben de dónde vienen desde la infancia que no fueron contenidos en sus emociones. Van a estar inseguros con sus finanzas, van a estar inseguros con su físico, van a estar inseguros en muchas áreas de su vida, siempre inseguros. ¿Si será que me quiere o no será que me quiere? ¿Si será que me van a dar el aumento? Ay, no, pero es que no me lo merezco. Ay, no, yo creo que se lo van a dar a fulanito. Ay, no, ojalá que no vean el trabajo de fulanito. ¿Si será que me voy a sacar un 10 o no será? Siempre inseguros, siempre dudando. ¿Por qué? Porque no se les dio una base de seguridad emocional. ¿Cómo podemos ver esto o cómo se ve en esto en nuestras familias si regresamos un poquito atrás? ¿Cómo es que mamá da seguridad emocional? Por ejemplo, digamos que papá es un alcohólico, ¿no? Como en muchos casos de nosotros. O papá fue un infiel o papá se fue, ¿verdad? Pues papá es una figura importante, pero es una figura externa, es una figura fuera de mí, que me enseña el mundo, pero mamá es una figura que está conectada a mí. Mamá me transmite inmediatamente lo que es ella. Entonces, si mi papá fue celoso, o mi papá fue infiel o mi papá fue alcohólico, a mí no me va a afectar tanto lo que hizo mi papá, aunque sí afecta, claro que sí, a mí me va a afectar mucho más cómo reaccionó mi mamá ante la situación externa, porque su reacción ante lo externo me va a enseñar a mí en la vida cómo voy a reaccionar yo internamente a lo externo que me está pasando. Por ejemplo, voy a tener que balconear a mi familia. Pero bueno, mi abuelita ya falleció, ya está con el Señor, gracias a Dios. Mi abuelita paterna. La materna también, pero ella no la conocí. Y mi abuelita paterna fue una persona que no se divorciaba, mi abuelo era músico, mi abuelo era infiel, muy infiel, siempre tuvo una y otra, y mi abuelita lo cachaba en todas, pero no se divorciaba, pues porque hace 50 años la gente no se divorciaba, ¿verdad? Por esos matrimonios duraban 50 años de casados, no porque hayan sido matrimonios ejemplares, sino porque las mujeres aguantaban mucho porque estaba mal visto que se divorciaran. Bueno, mi abuelita se quedó con mi abuelo a pesar de sus infidelidades, pero ¿qué es lo que pasó con ella? Al no tener ella tampoco una red de contención, ella perdió a su papá muy chica, su mamá se volvió a casar, ella se fue de su casa a los 9 años, o sea, ella venía completamente desprotegida de la vida, ¿verdad? Ella, al no tener una contención emocional, cuando empezó a vivir todo esto externo en su vida y no tener a dónde correr, ella se empezó a ver muy afectada en sus nervios. Siempre estaba nerviosa, siempre estaba temblorosa, siempre estaba con mi abuelo checando dónde estaba su ropa, la olía, ¿no? Porque mi familia paterna a lo mejor sí fue más abierta y mi abuelita me contaba eso. Mi abuelo regresaba y mi abuelita agarraba sus camisas y veía, de quién era el labial y entonces veía que vecina se lo había comprado porque ella vendía Jafra o Mary Kay, no sé, algo así. Entonces ella, imagínate su nivel de psicosis ya que decía, este color yo se lo vendía a tal vecina. Este color, porque no había tantas tiendas departamentales como ahorita y siempre daba con la nueva amante de mi abuelo. Entonces ella siempre andaba persiguiendo a mi abuelo, ahora detrás de quién, ahora con quién anda. A veces dejaba a los hijos encargados y los niños escuchando, viendo a su mamá nerviosa, viendo a su mamá perseguir al abuelo, viendo a su mamá llorando, peleando cuando estaba mi abuelo, ella destrozada, deprimida, ansiosa, todo por un hombre, por una situación externa. Una situación externa la derribaba completamente y así vivió durante muchos años. Toda su vida vivió así. Ahora, ¿qué creo en mi papá y en mis tías, no? Pero voy a hablar de mi papá para que no haya ofensas. ¿Qué creo en mi papá? Creo en mi papá una persona completamente inseguro,
¿verdad? Al ella no contarle la historia de su vida en muchas cosas que ella tenía incompleta, creó este vacío en el corazón de mi papá, que él era de un temperamento más introvertido y ¿qué creen que pasó? Mi papá trató de llenar este vacío con el alcohol, uno de los vicios que les mencionaba. No lo pudo llenar, ¿verdad? ¿Qué más creó en él? Una persona insegura en su trabajo. Mi papá era súper mega inteligente, es ingeniero geofísico y siempre se sentía inseguro de que le fueran a robar su proyecto, de que le fueran a robar su idea, de que siempre inseguro, a pesar de que él era un genio, era súper inteligente y siempre, toda la vida, mi papá fue súper celoso con mi mamá. No la dejaba ponerse tales jeans, no la dejaba hablar con... Si el panadero le hablaba a mi mamá, ah, de seguro ya tienes algo con él. Y mi mamá le había dicho, hola, buenas tardes. Mi mamá súper social, nada que ver, ¿no? Pero él todo el tiempo inseguro, me van a traicionar, me van a engañar. ¿Por qué? Porque creció con una mamá que reaccionaba así ante el mundo. ¿Me voy dando a entender? Esto es lo que crea mamá en los hijos, crea inseguridad, crea... crea mucho dolor. Ahora, ¿qué otra cosa hace mamá? Mamá ayuda a sus hijos en la escuela, los motivan a aprender y les transmiten valores. Los valores no los transmite papá, los valores los transmite mamá. Papá pone límites y papá representa autoridad, pero mamá representa moral. Mamá representa valores. Mamá representa bondad. Si tú como mamá no le enseñas moral y valores a tus hijos, créeme que cuando sean grandes van a ser delincuentes. Y sé que es muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero las cárceles están llenas de personas sin valores que no tuvieron mamá. Y obviamente no tuvieron papá, pero sobre todo no tuvieron una mamá que les corrigiera, que les enseñara qué está bien y qué está mal. Hace semanas vi una como entrevista en TikTok de una muchacha que a mí no me acuerdo el nombre, pero me pareció fascinante, ¿no? Me pareció que hablaba con tanta alegría y con tanta naturalidad, pero estaba en la cárcel. Hay una como TikToker que va y entrevista a la gente en la cárcel, ¿no? Y entonces estaban entrevistando a esta chava como de 32 años, súper bonita, súper alegre, y entonces me enganché con la entrevista. Yo dije, ¿qué hace esta chavita aquí? No, Sofía, no sé si es ella. Tiene un nombre más chistoso, creo que es familiar de ella. Bueno, y entonces estaba la entrevista de esta chava y qué pasó, cómo llegó aquí, no, no sé qué rollo. Bueno, y le dice, bueno, pero ¿cómo comenzaste? Esta mujer estaba en la cárcel porque había robado, ella, Saskia, porque había robado bancos. La habían metido a la cárcel como por 30 años, ¿no? Por un fraude que hizo. Y bueno, ¿cómo empezaste? No, pues yo ya robaba tiendas departamentales, lujosísimas, yo ya me metía a joyerías, ya había robado Cartiers, ya había robado diamantes, ya, o sea, bueno, y le dijo esta Saskia, pero ¿cómo comenzó todo? Y dice, ah, es que cuando yo era niña, la adrenalina me gustaba. Y una vez entré a una tienda con mi mamá, éramos pobres, no teníamos dinero. Entramos a una tienda, mi mamá me dejó agarrar, no me acuerdo si un chocolate o unas papas, y la mamá vio que la hija lo agarró. Y la mamá no le dijo nada, porque no tenía dinero para comprárselo. Y la mamá dijo, bueno, pues que se lo lleve, a lo mejor a la mamá se le hizo fácil. Bueno, que se lo lleve. Y a partir de ese momento a la niña se le despertó algo. Quiero más y es fácil tenerlo y no tengo límites. Yo puedo, tengo el permiso de mi mamá. Después de adolescente, esta niña siguió robando con amiguitos más cosas y llegaba a la casa con cosas ya más grandes, llegaba con zapatos, llegaba con bolsas, iba a las tiendas departamentales y se ponía ropa y siempre llegaba con más cosas y mamá no decía nada. ¿En qué crees que se convirtió en esta mujer cuando creció? Pues en una delincuente gigantesca. Y hoy está en la cárcel a sus 30 y tantos años y le dieron una cadena de 30 y tantos años. O sea, toda su vida va a estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque mamá no le enseñó valores, porque no le enseñó moral. Todas las cárceles están llenas de eso. Así que si tú eres mamá y tienes hijos pequeños, siempre, siempre incúlcales valores.
aunque parezca algo inofensivo que haya agarrado unas papitas de la tienda, aunque parezca algo inofensivo que se haya traído un lápiz de otro compañero de la escuela, cuando tú veas que algo no es de tu hijo, te regresas y lo entregas. Si ves que tu niño se salió de la tienda con algo sin pagar, te regresas y lo pagas o te regresas y se lo entregas al Señor y haces que el niño se disculpe. Porque hoy puede parecer algo inofensivo y pequeño, pero eso puede echar raíz en el corazón de tu hijo y puede convertirse en un delincuente. Y mira que las personas que están ahí en la cárcel juraban que nunca iban a estar ahí. Vemos esos episodios de la vida como hay algo muy lejano, algo muy fuera de mí, pero la realidad es que todos los seres humanos tenemos el potencial de eso. Depende de cómo nos están criando. Ahora, ¿qué otra cosa hace mamá? Mamá es una fuente de comunicación. Ella transmite información y experiencias a los hijos. Es una fuente de comunicación del mundo, como les decía, ¿verdad? Ella te va a decir que está bien, que está mal, ella te va a decir que da miedo, que es seguro, que no es seguro. Ella te va a transmitir todo lo que a ella le gusta. Por ejemplo, las mamás que no comen frutas, sus hijos, ¿qué creen? No van a querer comer frutas. Las mamás que no comen, por ejemplo, en mi caso, mis hijos son muy insípidos para comer. Yo no como casi nada que tenga gordito, cuerito, como que nada que pique mucho y entonces mis hijos comen exactamente igual, no salen de pechugas y atún, ¿no? Si por ellos fuera. ¿Por qué? Porque pues les transmites todo, les comunicas y tal vez mis hijos o Zoe, que es la más chiquita, no ha probado cosas que yo ya probé y dije guácala y ella le dices, ¿quieres esto? ¡Ay, no! Eso sabe feo. ¿Ella cómo sabe que sabe feo si nunca lo ha probado? Porque me ha escuchado a mí decir que sabe feo. Ay, es que eso guácala, los cueritos. Claro, la mamá transmite información de la vida, de los colores, de los sabores, de qué está bien, de qué está mal, ¿ok? Y finalmente, y con esto quiero cerrar para poder ir a la administración y sanar, es mamá es un modelo a seguir. Las madres pueden ser un modelo a seguir para sus hijos, demostrando cómo manejar emociones, resolver problemas y alcanzar metas. Y fíjate cómo estas tres cosas las hace mamá. Mamá te enseña cómo gestionar tus emociones. ¿Cómo? Con lo que tú ves en ella. Ella cómo gestionaba. Piensa un segundo, cómo tu mamá gestionaba el enojo. No está mal estar enojado, el problema es cuando el enojo te controla a ti. ¿Tu mamá cómo gestionaba el enojo? Con gritos, con golpes, porque ¿qué crees? Probablemente lo que tú juraste que no ibas a hacer, creciste y es lo que estás haciendo con tus hijos. Si tu mamá te gritaba y se desesperaba, tú creces y tienes hijos y ¿qué crees que vas a hacer con tus hijos? Les vas a gritar igual. Si tu mamá tendía a deprimirse y a aislarse, ¿qué crees que vas a hacer tú cuando seas grande? A aislarte y a deprimirte. ¿Te dijeron es algo hereditario? No, no es algo genético, es algo que aprendiste observando de mamá. Por ejemplo, mamá te va a enseñar cómo resolver conflictos o cómo no resolver conflictos y cómo estos conflictos se van haciendo una bola cada vez más y más grande. Estos son temas que yo ya he hablado con mi mamá y por eso me atrevo a escribirlos y a contarlos para que puedan ser también de sanidad para ustedes, pero mi mamá así como me enseñó metas y cosas muy buenas, ¿verdad? Porque también nuestras mamás hicieron cosas maravillosas. Mi mamá a mí me enseñó a ahorrar, me enseñó a no endeudarme. De chiquita me costaba más ahorrar, ¿verdad? Pero nunca me he endeudado, no me gusta porque mi mamá es muy responsable con sus pagos. O sea, me enseñó metas y gracias a Dios por eso. Pero mi mamá también me enseñó a correr de los problemas. Yo me acuerdo que cuando mis papás peleaban y entonces mi papá se ponía alcohólico y celoso y norteño, sinaloense de 1,80 y mi mamá chiquita, ¿no? De 1,50, lo veía enojado aquel gigantesco y entonces, ¿qué creen que hacía mi mamá cuando se enojaba mi papá y cuando ellos estaban peleando? Yo lo tengo súper claro siempre. Mi mamá siempre, literalmente, salía corriendo de la casa.
No es que le daba el avión y no es que evadía el problema, se iba de la casa y literalmente corría como una niña y corría a la siguiente cuadra. Yo decía, ¿qué estás haciendo, no? Pero ¿qué creen que pasó? Crecí yo, y esto lo sanó Jesús hace algunos años, pero crecí yo y cuando había un problema de pareja, no salía corriendo, de literalmente a correr por la cuadra, pero corría, evadía los problemas en mi mente, lo bloqueaba. Había un problema y yo me desconectaba emocionalmente de mi pareja. Corría emocionalmente y lo dejaba de amar en un segundo. ¿Me estás generando conflicto? Corro. ¿Me estás generando problemas? Te vado. Y literalmente ya no me afectaba emocionalmente lo que la pareja hacía porque yo ya lo tenía bloqueado, porque yo emocionalmente ya había corrido de ahí. Podía estar físicamente en el mismo lugar con la persona, pero en mi corazón y en mi mente yo ya no estaba ahí. Mi mamá me había enseñado no a afrontar el problema, sino a correr de él. No me enseñó a solucionar el problema, sino que me enseñó a correr de él. Entonces me enseñó esta manera de evadir los problemas y ¿qué creen que pasó con mis relaciones? Pues terminaron, ¿verdad? En lugar de tratar de resolver en su momento, vamos a hablar, vamos a solucionar, era como, no, yo me desenamoré. Así como, no, yo ya no te quiero, ya no quiero estar aquí, yo ya voy a correr de aquí, ya no te quiero. Y este fue en mi caso, ¿verdad? Que Jesús vino a sanar algunos años, pero puede ser en tu caso que tu mamá se ponía ansiosa, puede ser que tu mamá se deprimía, puede ser que tu mamá se cortaba, puede ser que tu mamá se emborrachaba, puede ser que tu mamá a lo mejor fue la que fue infiel en tu casa y entonces ese modelo que tú tenías de seguridad y de protección, al ver que defraudó a tu papá y que los defraudó a ustedes, crea en ti una inseguridad y te conviertes en un adulto completamente celoso o celosa, inseguro de la vida, del trabajo, del dinero. ¿Por qué? Porque mamá no pudo contenerte emocionalmente, porque mamá te hizo sentir en el aire, mamá te enseñó a cómo reaccionar ante el conflicto. Hay un problema y ¿qué es lo que hacía tu mamá? Y piensa un momento si no es lo que haces tú. Y tal vez no lo haces físicamente, pero tal vez lo haces emocionalmente también. Tal vez tu mamá se deprimía completamente y se aislaba en un cuarto y tal vez tú no lo haces así porque tienes muchas cosas que hacer, pero en tu corazón abrazas una tristeza muy profunda y te sientes encerrado y te sientes que no quieres ver a nadie y te sientes, sabes que no le quieres contar a nadie de tu problema. Entonces, dice Marisol, yo así evado todo lo que me genera conflicto. Seguramente tu mamá corría también, tal vez no físicamente, pero evadía, como, ajá, sí, déjalo, dale el avión, ajá, no le hagas caso, ignóralo. Todo eso, como reaccionamos ante el conflicto, viene de nuestras madres. Ahora, ¿cómo podemos sanarlo? ¿Por qué? Porque este tipo de cosas que ellas no pudieron proveer va a crear conductas repetitivas una y otra y otra y otra generación. Y si no es que crearon una inseguridad en cuanto a los celos, el dinero, las drogas, puede ser que al no sentirse seguros, estos niños crecen y se convierten en adultos violentos y que siempre están a la defensiva. Como no tuvieron una contención emocional de mamá, crecen inconscientemente tratando de resolver ellos todo en la vida. Como aprendieron que no tenían quien les resolviera nada, entonces crecen y todo el tiempo en la vida están viendo quién les va a traicionar, quién les va a hacer, y todo el tiempo están a la defensiva. Y entonces, en lugar, ellos piensan malamente, en lugar de que me traicionen, yo traiciono. En lugar de que me abandonen, yo abandono primero. En lugar de que me defrauden, yo defraudo primero. Y estas personas autosabotean su vida todo el tiempo porque ya no quieren una decepción más en su vida. Toda su vida están inseguros, toda su vida están saboteando sus relaciones. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad emocional y como hay un dolor que no sanó y que ya no quieren repetir y piensan que si los van a abandonar, prefieren ser ellos los que abandonan primero el negocio, la empresa, la relación, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo podemos sanar todo eso? Uno, primero, perdonamos a mamá. Si ya te empezó a hacer clic todo esto y dices, sí soy, sí soy, sí soy, y yo pensé que yo honestamente pensaba que el culpable era mi papá. Yo a todo le echaba la culpa porque él era el alcohólico.
¿no? De todo él había sido el culpable. Mi papá, mi papá. Cuando empiezo a estudiar esto y cuando Dios me empieza a hablar de esto, digo, hoy tengo mucho que sanar con mi mamá. Entonces, ¿qué es lo primero que empiezo a hacer en este proceso de sanidad? Decido perdonar. Y yo sé que tal vez tu cultura latina te va a decir, tú no tienes nada que perdonarle a tu madre, ella te dio la vida, malagradecido, ¿no? No, atrévete a perdonarla. Mamá, sí me fallaste en esto. Atrévete a sentirlo. Atrévete a reconocerlo. Mamá, sí me defraudaste en esto. Mamá, sí me lastimaste en esto. Mamá, me dolió mucho lo que hiciste en aquella ocasión. Me dolió mucho lo que hiciste conmigo. Me dolió mucho que no me hayas defendido emocionalmente o físicamente. Tal vez hay personas aquí que fueron abusadas y sus mamás lo sabían y lo permitían. Y mamá no cumplió con su función de protegerte emocionalmente ni físicamente. Atrévete a reconocerlo y a perdonarla. Dos, dejando de juzgar y soltándoselo a Dios, entendiendo que a mamá, pues nadie le enseñó a ser mamá. Les estoy contando un poquito de las historias de mi mamá y en su momento yo la juzgué mucho. Sobre todo cuando yo era niña y adolescente, yo juzgué muchísimo a mi mamá porque permitió esto de este alcohólico, porque no lo dejó antes, porque no, porque se dejaba celar, porque no se iba, porque yo la juzgué muchísimo a mi mamá sin recordar que mi mamá no había tenido mamá. Mi mamá perdió a su mamá a los 12 años. ¿Qué podía ella tener dentro de sí? ¿Cómo ella podía contener sus emociones si no tuvo a su mamá que contuviera las suyas? Tal vez tu mamá también viene de una mamá ausente, de una abuela abusiva, alguna abuela golpeadora o alguna abuela que también partió con el Señor a muy temprana edad, porque en aquellos tiempos, ¿verdad? Las mujeres morían muy jóvenes por los partos, por enfermedades, por los muchos hijos, y muchas de nuestras madres o abuelas crecieron huérfanas. Y a veces nosotros juzgamos muy fuerte a nuestra mamá. ¿Y qué me hizo? ¿Por qué hizo? Entonces, decido perdonarla, la suelto y trato de entenderla. ¿Por qué mamá hizo esto? ¿Y por qué les cuento todo este tema con mamá y por qué me costó tanto sanarlo? Porque les cuento que yo juzgué mucho a mi mamá y a los 17 años yo recibí a Jesús en mi corazón, ¿no? Él me hizo un milagro maravilloso del que ya voy a contar más adelante. Jesús llegó a los 17 años a quitarme la anorexia, la bulimia y fue como, wow, llevaba 6 años casi vomitando y llegan, hacen una oración por mí y me presentan a este Dios maravilloso y fue, wow. Al día siguiente me quise comer la Biblia y me fui a comprar todas las Biblias y quién es este Dios y como que sí existe y como que con una oración me sanó y bueno, yo hambrienta de quién era Dios, de quién es Dios. En esto descubro pues que hay una bendición que es un mandamiento, pero que también trae bendición. Es el único mandamiento que trae bendición y es honrarás a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y vivas muchos años. Y a mí yo sentía que me le estaban poniendo muy difícil. Yo casi que le quería decir a Dios, Dios, una sugerencia levemente, Señor. Yo creo que cuando tú escribiste esto, no conociste a mis papás. Señor, a lo mejor este mandamiento es para los que sí tuvieron buenos papás. Es fácil honrar al papá presente, proveedor, que está ahí, a la mamá amorosa, pues claro que sí. Pero ¿qué tal al padre golpeador, al padre alcohólico, a la mamá ausente, a la mamá permisiva, a la mamá nerviosa, a la mamá celosa? Es como... Entonces yo dije, ok, ya no voy a pelear con mi mamá, la voy a honrar, ya no voy a pelear con mi papá, lo voy a honrar. Y yo pensaba que honrar era quedarme callada. Ya no la voy a corregir, ya no le voy a decir nada, pero dentro de mí todavía había una molestia cuando mi mamá hablaba. Cuando mi mamá me quería dar un consejo, ¡uy! Y yo no sabía por qué me caían tan gordos los consejos de mi mamá, pero es porque en mi corazón había juicio, pero yo no lo sabía hasta ese momento. Van pasando los años,
y mi vida no se acomoda bien y por más que yo estoy en el camino del Señor, me empiezo a sentir como que algo falta, que está faltando, si yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, porque siento que mi vida no termina de encajar bien. ¿Les ha pasado? ¿Por qué no termino de encajar bien en la vida? ¿Por qué cuando siento que ya está arrancando algo se cae? ¿Por qué cuando siento que ya ahora sí voy a despegar me vuelvo a caer? Dios, pues ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué está bloqueando? Porque literalmente a veces sientes que estás chocando contra pared, que por más que quieres avanzar, nomás no. Y entonces tuve una visión. Estaba orando y tengo esta visión donde empiezo a ver un mar gigante, ¿no? Vivo, abundante, tremendo, violento. Y entonces veo este mar y le pregunto a Jesús como, ¿y qué es este mar? Y Jesús me dice, pues todas las bendiciones que me pides todos los días. Todos los días me pides bendición, fuerza, unción, ¿no? Bienestar, todo, economía, todo lo que todos pedimos. Me dice Jesús, aquí está, es un mar abundante que yo ya derramé para ti. Y yo así de, ¿y por qué no lo veo? ¿No? Así, está muy bonito, está muy abundante la cosa, todo excelente, pero no veo claro, Jesús. Y entonces Jesús me dice como, mira, hazte un poquito más para atrás para que puedas ver un poquito más amplia la visión. Y hagan de cuenta, ¿no? Como si fuera una cámara y se hace lejana la imagen. Y entonces veo un mar, sigo viendo este mar gigante, pero después me veo a mí abajo de este mar como si yo fuera un recipiente, pero con mi forma como muy raro. Y entre este mar gigante y yo había una tabla de madera. Y en esta tabla de madera había agujeritos y yo veía cómo a mí solo me entraban gotitas de este mar gigantesco. Y yo dije, ahí sí tiene sentido. Así sí me siento, Jesús. Siento que de todo lo que dices que me vas a dar, nada más me llegan gotitas. Ahí sí. Y entonces ya le dije a Jesús, oye, bueno, ¿y qué es esta madera que no permite que tus bendiciones lleguen a mi vida? Y Jesús claramente me dice, Eri, esta madera que tienes aquí, este bloqueo, es la deshonra a tu mamá. ¿Se imagina lo que sentí? Fue de... Y yo llevaba como 10 años ya caminando con Dios y tratando de callarme cuando mi mamá hablaba y me caía mal cuando ella hablaba, pero yo creía que honrarla era no decir nada. Y me desarmó completamente cuando Jesús me dijo eso, porque ni yo misma estaba consciente que seguía deshonrando a mi mamá. Y Jesús me dijo, Eri, la honra va desde lo que piensas de las personas. Y yo, y tú en tu corazón sigues juzgando a tu mamá. Ay, Dios. Cosas que solo Dios puede saber, porque tú puedes ya estar calladito, calladita, tú ya puedes portarte bien, puedes ser buen hijo, puedes apoyarle económicamente, pero ¿qué tal lo que sigues pensando de tu mamá? ¿Qué tal eso que está oculto aún dentro de ti para ti mismo? Y Jesús me dice, es la deshonra a tu mamá. Y ahí él me empieza a contar, mira, Eri, tu mamá creció sin mamá. Tú empezaste a tener un bloqueo emocional con tu mamá a los 12 años y a los 12 años ella se quedó sin mamá. Hay algo que se está repitiendo. Tu mamá es verdad que no pudo contenerte emocionalmente. Es verdad que tu mamá no te pudo enseñar el mundo como debería, pero ¿qué crees? Te enseñó el mundo que ella vivía. Ella vivía en un mundo lleno de inseguridad, ella vivía en un mundo lleno de miedos, ella vivía en un mundo lleno de enojo. Ella estaba, porque mi mamá era muy gritona cuando yo era niña. Yo me acuerdo de mi mamá y siempre estaba gritando, siempre estaba de malas, siempre era como neurótica, ¿no? Y yo crecí viéndola siempre enojada. Y me decía, eso que viste de ella es lo que había dentro de ella. Ella estaba enojada consigo, ella estaba enojada con la vida. Imagínate cómo ella lo vivía. Y si a eso le sumas, ¿verdad?, el juicio de tus hijos, pues entonces fue como de, ay, perdóname, Jesús. Y ahí fue un arrepentimiento genuino. En esa visión, yo vi como estábamos tipo como en viendo el mar y después estábamos como al lado de una cascada y yo vi como Jesús trajo a mi mamá y entonces en esa visión yo pude perdonar a mi mamá y pedirle perdón y darle un abrazo. Cuando hice eso, yo vi en la visión como ¡fu!
esa madera se fue y se fue rapidísimo y ahora sí, ese mar de bendiciones que Jesús me decía cayó sobre mi vida. Y sí, a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar radicalmente en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo emocional, en lo ministerial, en las relaciones de pareja, en lo financiero, en yo como mamá con mis hijos. Toda mi vida empezó a fluir muchísimo mejor cuando yo solté a mi mamá, cuando la perdoné y cuando solté el juicio hacia ella. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo esta noche. Así que yo voy a poner musiquita y le voy a pedir al Espíritu Santo que te recuerde. ¿Cuál es el tema con tu mamá? Y si hay algún juicio en tu corazón hacia ella, para que esta noche lo dejes todo atrás. Amén. El Señor te quiere llevar a nuevos niveles de sanidad, te quiere llevar a nuevos niveles en tu vida, pero tú tienes que querer. Tienes que decir, ok, Señor, yo voy a donde tú me lleves, si me vas a llevar a esos recuerdos, llévame. Si me vas a llevar a ver nuevamente esa situación de mi corazón, llévame. Y te voy a invitar a que cierres los ojos y que trates de estar tranquilo, de poner tu celular en modo que no te entren notificaciones, eh, para que puedas concentrarte en lo que vamos a hacer. Espíritu Santo, precioso y hermoso. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esta noche, Señor, tú nos sanes. Que esta noche, Señor, tú nos muestres lo que tengamos que sanar con mamá. Tal vez tuvimos mamás que fueron ausentes emocionalmente o mamás que tal vez fueron ausentes físicamente. Tal vez nuestra mamá no cumplió con muchas de sus funciones. Tal vez mamá no protegió, tal vez mamá no contuvo emocionalmente. Tal vez mamá nos enseñó a reaccionar difícil ante los problemas de la vida. Tal vez mamá nos enseñó a correr de los problemas. Tal vez mamá nos enseñó a meternos en cuevas de depresión cuando hay problemas. Tal vez mamá nos enseñó a reaccionar violentos e iracundos cuando hay estrés. Tal vez mamá nos enseñó a odiar la vida o el mundo. Pero Señor, hoy entendemos que a mamá tampoco nadie le enseñó a tener una vida bonita. Porque Señor, el mundo puede darnos diagnósticos y tal vez la información que hoy tuvimos en la sesión podríamos tenerla en algún curso de psicología. Tal vez podríamos ser diagnosticados con ciertas cosas con mamá. El mundo llega hasta cierto nivel y llega hasta un nivel humano de conocimiento, pero el único que puede sanar lo que hay en el corazón eres tú. Así que, precioso Dios, yo te pido que así como sanaste mi relación con mamá, sanes la relación de cada uno de ellos. Y así como estás con los ojos cerrados, te voy a pedir que imagines a Jesús contigo en esa cascada donde yo estuve. Imagina cómo está Jesús en este momento en esa cascada. Y pregúntale a Jesús, Jesús, ¿cuál fue el área o el recuerdo que más me afectó de mi mamá? Tal vez mi mamá fue alcohólica y la vi tirada en el piso. Tal vez mamá fue violenta y la vi azotar a mis hermanos. Tal vez mamá fue infiel y se fue de la casa. Señor, ¿cuál fue el recuerdo que más me marcó? Pregúntale a Jesús. ¿Qué más me afectó?
Si ya tienes ese recuerdo en mente, pregúntale, Jesús, ¿tú dónde estabas ese día? ¿Dónde estabas en ese momento? Cuando mamá se fue, ¿tú dónde estuviste? Cuando mamá me golpeó, ¿tú dónde estuviste? Cuando mamá estaba tirada en el piso porque estaba golpeada, porque se había caído en la borrachera, estuviste. Ay, siento que hay personas o un niño en particular tuvo que cuidar a sus hermanitos porque mamá estaba tomada, que tuvo que salir a buscar leche para algún hermanito bebé o tuvo que ir a buscar ayuda porque algún hermanito chiquito se cayó y estaba asustado. Yo no sé quién sea, pero si eres tú, pregúntale a Jesús. Jesús, ¿tú dónde estuviste cuando salí a buscar ayuda? Jesús, ¿dónde estuviste cuando salí a buscar leche para mis hermanos? ¿O dónde estuviste cuando mi hermano se cayó? Y Jesús te va a mostrar dónde ha estado. Toda tu vida Él ha estado. Por eso sigues vivo, porque Él te ha amado. Dice la palabra de Dios, aunque me dejaran mi padre y mi madre, con todo me recogerá el Señor. Él es padre de huérfanos y esposo de viudas. Tal vez mamá no fue la mamá ideal y tuviste muchas carencias emocionales, pero aquí ha estado Jesús para sanar todo dolor, para vendar toda herida y para recordarte que todo lo que necesitas que no te dio mamá, te lo puede dar Él. Él puede ser tu apoyo emocional, Él puede ser quien te enseñe el mundo, Él puede ser quien te enseñe cómo comportarte ante los conflictos de la vida. Solamente que tú lo recibas esta noche, que le digas, Jesús, sí te quiero recibir, sí quiero conocerte más. Señor Jesús, entra a mi vida, permíteme conocerte y experimentarte como nunca antes lo he hecho. Y si puedes ver cómo Jesús ha estado contigo toda tu vida y ahí está contigo en este momento, dile a Jesús que te muestre a tu mamá cuando era niña, para que esta noche también puedas hacer las paces con ella y que la perdones, que puedas ir a abrazar a esa niñita que era golpeada por su papá, o que puedas ir a abrazar a esa niñita que era abusada por su papá o por sus hermanos, o que puedas ir a abrazar a esa niñita que se quedó huérfana y que no tuvo mamá, esa niñita que también tal vez tenía que vender dulces en la calle, que tenía que trabajar para poder comer. Y ve, abraza a esa niñita y dile, te perdono, porque a ti nadie te enseñó a hacer. Te perdono y dejo de juzgarte, mamá. Y bendícela. Dile, mamá, te bendigo. Ya no te juzgo, que hiciste lo mejor que pudiste con nosotros. Y así, en esta quietud, te voy a invitar a que tomes 3 minutos para que le escribas una carta a tu mamá. Una carta donde le agradeces por todo lo que ha hecho por ustedes. Y una carta donde la perdonas por los momentos de dolor y donde la bendices y la sueltas. Dile a Jesús, Jesús, ayúdame a escribirle esta carta a mi mamá. Recuérdame que tengo que agradecerle a mi mamá y recuérdame que tengo que perdonarle a mi mamá. Y no omitas el recuerdo. Si se te viene un recuerdo, escríbelo ahí.
Te perdono porque esta vez me dejaste solo con mis hermanos. Te perdono porque aquella vez yo tuve que buscar la comida para la familia. Te perdono la manera en la que me golpeaste. Pues, perdónala. No omitas los detalles que se te vengan ahorita a la mente y ahorita yo regreso. Te doy 3 o 5 minutitos y ahorita regresamos.
Gracias, Señor. Ay, gracias, Señor. Solo tú puedes sanar. Gracias, Señor, porque solo tú puedes sacar lo que estaba escondido de nuestros corazones para que podamos vivir bonito. Gracias, Señor, por las madres que nos diste, porque todas ellas tuvieron un propósito en la vida, que ninguna mamá fue casualidad y todas ellas hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Así que gracias, Señor. Una vez más te pedimos perdón por haberlas juzgado, perdón por no haberlas entendido, perdón por no haberlas valorado. Gracias por la mamá que nos diste, Señor. Fue una bendición en nuestra vida y hoy nosotros la bendecimos. Y dilo en voz alta, di, te bendigo, mamá. Te bendigo, mamá. Te perdono y te bendigo, mamá. Hago las paces contigo este día. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Alguien quiere participar, levantar la manita para compartirnos qué vio en la visión o cómo se siente o qué entendió con la clase o los veintes, como dirían los papás que le cayeron, ¿verdad? Tantos veintes, ahora sí ya entendí muchas cosas de mi vida. ¿Quién nos quiere compartir cómo se siente o qué fue lo que sanó con mamá? Vamos con Fabi, por favor. Mm, Pues muy buenas noches. Yo coincido totalmente contigo de lo que una mamá es, ¿no? Es el soporte emocional. Pero ahí te va una pregunta y yo creo que también puede ser para muchos que están en la situación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu mamá fue adoptada, recogida, aceptada por otra familia o por familiares, pero nunca le dijeron que no era su hija? O sea, ¿qué pasa en la herencia? Porque en mi caso, yo siento que esa fue una herida que mi mamá nunca sanó. Entonces siempre está peleada con la vida, ¿sí? Y yo es lo que he trabajado gracias a Jesús en este tiempo, porque cuando tengo esas iras, como yo las llegué a ver de chica en casa, digo, no, esto no lo quiero para mí porque lo veo que lo puedo heredar de nuevo a los hijos, ¿no? O sea, es el cuento de nunca acabar, pero sí pasa eso, ¿no? O sea, yo puedo darme cuenta y sanarme, pero viene desde mi jerarquía, ¿no? Así es, mi Fabi hermosa. Como les decía hace ratito, el patrón se va repitiendo, ¿verdad? Hasta que hay un valiente y dice, ya no más. ¿Por qué? Porque nos enseñan a reaccionar. Si tu mamá siempre estaba enojada y tu mamá reaccionaba con violencia y les gritaba y les corregía con insultos, cuando ustedes crecen, ¿verdad? Entonces ustedes reaccionan igual. Y entonces vas a tratar a tus hijos de la misma manera y ellos lo van a replicar con sus hijos y es el ciclo de nunca acabar. Lo mismo con la vida, con el enojo, con este sentido de insatisfacción. No sé si te ha pasado que te sientes insatisfecha con la vida también. Es que por más que tuvieras que agradecer, es que tengo una casa, es que tengo hijos, es que tengo eso, parece que nada me llena. ¿Por qué? Porque volvemos a este punto que tu mamá te cuenta la historia y como tu mamá tiene una historia incompleta, ¿verdad? Ella no ha sanado su pasado, entonces no te ha dejado a ti acceder a ese pasado. ¿Qué se hace? ¿Podemos nosotros sanar a nuestras madres? No, nosotros podemos sanar nuestros corazones. ¿Qué se hace en este caso? ¿Quién va a llenar los vacíos que dejó mamá? Solamente Dios. Yo ya no me pregunto qué tanto fue lo que habrá vivido mi mamá. Hubo una temporada de mi vida donde yo preguntaba, bueno, ¿por qué mi mamá tiene tan bloqueada su infancia?
Bueno, pues qué tanto vivió que no quiere contar y yo me preguntaba, bueno, ¿qué? Y entonces pasaba esto, ¿no? Esto de sentirte insatisfecho, esto de querer descubrir el mundo, esa fui yo. Yo me fui de mi casa a los 16 años, ¿no? Yo quería descubrir el mundo, quién soy, para qué vine. Me fui a vivir a Canadá 3 años y a ver, tratar de comerme el mundo. Y la respuesta no estaba en el mundo, la respuesta estaba en el cielo. ¿Para qué vine a esta tierra y de dónde vengo? Lo descubrí con Jesús. Y no necesariamente tengo que saber qué pasó en mi vida y en mis generaciones pasadas. El Señor me va revelando a medida que quiere sanar algo. Me va revelando, hicieron esto, tienes que pedir por esto, tienes que pedir perdón por esto, tienes que romper con esta maldición. Me va revelando a medida que voy avanzando con Él. Pero yo me quedo con una cosa y espero que también ustedes se puedan quedar con esto esta noche. No importa de dónde vienen tus padres, importa de dónde viene Jesús. Y si tú has recibido a Jesús, dice la palabra de Dios que eres linaje escogido, que eres parte de una familia preciosa y tu ascendencia es la de Cristo Jesús. Pregúntate, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Porque de ahí vienes y en él sí vas a encontrar respuestas. Probablemente en tus papás ya no vas a encontrar respuestas y si fallecieron, menos, pero siempre vas a encontrar respuestas en Jesús. ¿Quién es? ¿Para qué vino a esta tierra? Y en él yo me descubro. Yo descubro para qué vine a esta tierra a través de Jesús. Yo descubro mi valor en Jesús. Yo descubro mi historia pasada y mi historia futura en Jesús. Así que mi Fabio preciosa es desprenderte un poquito de ese lazo y entender que ahora eres parte de otra familia para que ya no sigas arrastrando ese linaje a tu vida ni a tus generaciones futuras. Muy bien, muchas gracias por preguntar. Gracias, Fabio preciosa. Vamos con Anita Cruz, por favor. Bueno, ¿me escuchó? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, súper. Sí. Bueno. Ok. Ay, pues a mí la verdad es que me rompió completamente la cabeza porque dije, no, pues toda mi vida ahora sí que fui criada con mi mamá, me daba amor y qué bonita, y de hecho soy como que la consentida, ¿no? De todos mis hermanos, entonces dije, no, pues no tengo nada que sanar, ¿no? Pero al ver esta situación de cómo ella afrontó los problemas, cómo fue, de hecho, esta relación de su mamá, ¿no? De mi abuelita con mi mamá, pues me hace completamente todo, toma sentido, ¿no? Yo muchas de las ocasiones, decisiones o incluso el enfrentar los problemas era de no se los cuento a nadie, mejor me los quedo yo y no tengo amigas o mis relaciones de noviazgo que tuve, mejor yo soy la que soy infiel primero, mejor yo soy la que miento primero. ¿Por qué? Porque ya veí, ¿no? Que me tenía que cuidar yo. Y la verdad es que me rompió muchísimo. Y pues estuvo muy, muy padre esta parte de sanar y de soltar, ¿no? Algo que ni siquiera yo sabía que tenía. Y tenía una pregunta, Ima, ya uno que está casado, ¿cómo puede honrar a los papás? La verdad es que sí había unos temas con mi papá en especial, pero creo que también va la parte de ambos, ¿no? De honrarlos a los dos. Y ya uno que, por ejemplo, está casado, que ya es harina de otro costal, ¿cómo puede o de qué manera puedo yo honrarlos? Ay, sí, mi Anita preciosa, muchas gracias por esta pregunta. Y sí, es un tema confrontante porque aun cuando creemos que tenemos las mejores mamás porque nos protegen, porque nos proveen, porque nos cuidan, empezamos a entender como por qué reaccionamos así ante la vida, ¿verdad? Es como, ay, sí estoy repitiendo lo de mi mamá, ay, sí estoy. Entonces, es bien bonito y es bien liberador y es solo el comienzo de la sanidad. Acuérdense, de aquí tenemos que seguir avanzando. Perdonen a mi hija adolescente, quiere salir también. Si no es la chiquita, es la adolescente, ¿verdad? Una como... entonces, es esta parte. ¿Y cómo podemos honrar a nuestros padres cuando ya estamos casados? Pues acuérdense que es la honra, es una consideración a nuestros padres. Yo entiendo que yo ya soy adulto y vivo en otra casa, entonces mi papá no me manda, ni mi mamá. Mi papá o mi mamá ya no tienen la autoridad de decirme qué hacer. Me pueden aconsejar,
y yo puedo valorar sus consejos, pero no estoy obligada a seguir sus consejos en todo. ¿Por qué? Porque yo ya tomo mis propias decisiones, porque trato de tomar decisiones basadas en la Biblia y probablemente los papás ya te aconsejan cosas que ya no, en mi caso, a lo mejor cosas que ya no son bíblicas, ¿no? Y yo desde hace algunos años trato de poner en práctica la Biblia. Por ejemplo, dichos como de los hombres, ¿no? De los hombres hacia los hombres. No sé si nada más en México, pero a ver, mijo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Porque si no te van a ver la cara. ¿Estarías deshonrando a tu papá si tú casado le quieres dar todo el amor y todo el dinero a tu esposa? No lo estarías deshonrando. ¿Por qué? Porque por encima de tu papá natural está tu papá del cielo. Y el papá del cielo, que es Dios, te dice que el hombre tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es que Cristo amó a la iglesia? Dio su vida por ella. Entonces no solo dio todo el amor y todo el dinero, que dio todo hasta su propia vida por ella. Eso es lo que Dios le pide a los hombres, que amen a sus esposas más que a cualquier otra cosa y choca contra la cultura latina. ¿Verdad? Entonces, ¿estoy deshonrando a mi papá por no seguir su consejo como hombre? No, porque estoy honrando a mi papá del cielo. Puedo escuchar su consejo y no lo voy a corregir, ¿verdad? Hay que ser sabios. Pero papá, la Biblia dice que yo tengo que... No, 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 seamos sabios. Si ves que tu papá ya es una persona grande y no lo vas a cambiar tú, pues mejor nos quedamos callados. Entiendo que mi papá trae otro chip, que tiene otra cultura, ¿no? Las abuelitas, no sé qué decían a las mujeres, no, es que a los esposos no hay que contarles todo de nuestra familia, porque luego, bueno, eso en mi familia, ¿no? Yo llevo balconeando de mi familia, pero a lo mejor se representan. Y las abuelitas era de, no, a los esposos no hay que contarles todo, porque en el primer pleito te van a echar en cara qué hicieron tus papás, qué hizo tu familia, y las señoras de antes bien calladitas y no decían nada de sus familias, traían muchos secretos, qué pasó, sus hermanos, sus historias, y que me enseña a mí como mujer la palabra de Dios, pues que al final mi esposo y yo somos uno solo. Entonces, ¿por qué tendría secretos con él? ¿Verdad? Porque si él me ama tanto, no creo que use mi pasado para herirme. O si él me ama tanto para dar su vida por mí, no creo que use el pasado de mi familia para herirme. Entonces, si él cumple su función de amarme tanto, yo puedo ser libre de compartirle todas las cosas de mi vida. ¿A poco no? Entonces, ¿puedo honrar a mis papás escuchando su consejo? ¿Puedo honrar a mis papás no tratando de corregirlos? Y puedo honrar a mis papás tratando de entenderlos, de no juzgarlos. Pero el no seguir un consejo no es deshonrar. O sea, si veo que está chocando contra la palabra de Dios, no estoy deshonrando. No sé si me doy a entender ahí, Anita. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. ¿Alguien más que tenga algo que compartir o alguna pregunta? Dice, yo a veces no hablo con él para evitar escucharlo. ¿Está mal? No, no, no está mal. Yo creo que a todas nos pasa. Bueno, cuando hay algo difícil ahí con la forma de pensar de papá, yo también a veces evito a mi papá, honestamente, hasta el día de hoy, porque sé que podríamos terminar mal, entonces mejor lo evito. Sandrita Sierra, por favor. Y buenas noches, Dios les bendiga. Una pregunta nada más, ¿cómo podría sanar a alguien que su papá no vivió con los niños y su mamá está viviendo con otra pareja? ¿Cómo podría perdonarla? Eso sería todo, Mary, por favor, gracias. O sea, el niño de esa situación que su mamá dejó a su papá y que ahora está viviendo con otro señor y los niños. A ver, Sandrita, déjate desmute otra vez. O sea, si tú eres el hijo y estás viendo que tu mamá dejó a tu papá y trajo a un señor a la casa. No, no, la situación es que el matrimonio vivieron unos pocos años y se separaron y el papá no buscó ya después casi a los niños y la mamá sí estuvo con ellos, pero hace unos 2, 3 años, está viviendo con otra persona, pero aún así sí está al pendiente de los niños se quedaban con sus abuelitos, pero los niños, bueno, ya son jóvenes,
uno es adolescente y la otra es una jovencita, ¿cómo pueden sanar esa parte? Los niños están viviendo con los abuelos. Ay, pues los niños van a tener una raíz de abandono y de rechazo por ambos padres. Aunque estén con los abuelitos no están diseñados para cargar con el rol de papás. Aunque tuvimos abuelitos maravillosos, muchos de nosotros, ¿verdad? Que amamos mucho, pero siempre va a haber una herida de rechazo y de abandono cuando crecimos con los abuelitos, y no hacia los abuelitos, sino a los padres. ¿Cómo lo pueden sanar? Pues nada más con Dios. ¿Cómo lo pueden sanar? Conociendo a Dios y decidiendo perdonar a sus papás. No hay otra. Un psicólogo te puede diagnosticar, traes una herida de rechazo, traes una herida de abandono, toma antidepresivos. Pero el único que puede ir a la raíz de este dolor es Jesús. Nadie más. Y les digo yo que fui con psicólogos, psiquiatras, tomé antidepresivos, nadie pudo cambiar tanto mi vida como lo ha hecho Jesús. Entonces es orar por estos niños, por estos adolescentes y pedirle a Dios que salga a su encuentro y que estos niños cuando escuchen de Dios pues se quieran acercar, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que sí, estemos orando por ellos. Vamos con Sami, por favor, y después con Lucero. Y nos da chance, yo creo que después de Lucero, una personita más y cerramos. Ok, ya. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Soy el esposo de Sami. Okay. Dale. Sí, mira, voy a hablar un poquito de la palabra. En Mateo, cuando, antes de que naciera Jesús y después de que nació Jesús, bueno, cuando nació Jesús también, el Señor le decía a José, levántate y toma al niño y a su madre. Y en otra decía, toma de noche al niño y a su madre. O sea, aquí siempre era el niño y su madre. O sea, nunca era como de, deja a los niños con tu abuela y vámonos nosotros. O déjalo en la guardería y vámonos nosotros. Siempre era, tomaba José al niño y a su madre. O sea, siempre, y pues ahí está, ¿no? Por eso Jesús tuvo también esa fortaleza a pesar de, hablando humanamente, porque pues Jesús es hijo de Dios, ¿no? Pero humanamente tuvo esa fortaleza para estar en el mundo, ¿sí? Tan solo en el desierto, los 40 días que estuvo, pues ahí estuvo lo que le enseñó su madre, ¿sí? Entonces, es ahí, ¿no? El siempre estar con los hijos, al pendiente, porque es difícil pues trabajar y el mundo, ¿no? Lo que te rodea, los problemas, todo, pero cuando tú te encargas de tus hijos lo más que puedes, o conforme a la palabra, cuando ya conoces de Dios, es más simple, porque Cristo siempre va a estar ahí. Entonces, por decir te voy a poner una anécdota que tuve con mi madre siempre. Ella fue mamá soltera, y no tuve papá. Entonces, pues ella se iba a trabajar y me dejaba solo, siempre, siempre, siempre. O encargado con mis tíos, o solo así. Entonces, una vez nos fuimos a vivir con una persona que ni conocíamos, una amiga de ella. Y entonces, llegan los papás de esa amiga y ellos vivían en un rancho. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo me quiero ir con ellos a su rancho a vivir. No, no, pues ¿cómo? Y yo pues hice mi berrinche, hice todo. Tenía, creo que como, como 8 o 9 años. Y mi mamá me deja ir a ese rancho. Duré un año allá. Entonces ahorita recordándolo me doy cuenta que como Dios siempre estuvo ahí. Cuando tú decías que cerráramos los ojos y que viéramos a Dios, Él siempre me llevaba de la mano jugando. O sea, a pesar de que yo estaba solo, siempre Él estaba ahí
lleva de la mano siempre, 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 a donde quiera. O sea, imagínate un niño de 8 años con gente desconocida en un rancho que realmente, pues te puede pasar muchas cosas, ¿sí? Pero es increíble cómo Dios, siempre, siempre estuvo ahí. Y mi madre, pues nunca, antes de conocer a Cristo, pues era renuente, ¿no? Porque era católica, decía ella que era de hueso colorado. Pero fíjate que cuando muere, antes de morir, pues empezó a conocer de la palabra y fue tan grandioso la salvación que fue para ella. O sea, no la juzgaba de creer en una religión, sino yo buscaba su salvación a través de Cristo, porque Cristo ya en ese entonces pues me salvó mi matrimonio y todo. Y yo luchaba porque conociera al Señor. Entonces cuando ella antes de morir, este, gracias a ella, a Dios, pues fue salva. Y eso pues, a pesar de que no estuvo conmigo, que estuve solo, es lo más grandioso que Dios me ha dado, la salvación de mi madre. Entonces es increíble la bondad y la misericordia de Dios, ¿verdad? Pues sería todo. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Ay, sí, pues lo ideal es que las mamás estén con sus hijos, ¿verdad? Es el diseño original de Dios que las mamás puedan estar con sus hijos mientras estos crecen para que les den esta contención emocional, para que les enseñen valores, para que les enseñen la moral, toda esta función de mamá. Pero hay muchos casos donde las mamás son solteras y tienen que proveer para sus casas. Y no podemos juzgar a esas mamás por decir es que no pudieron cumplir con este papel. Pues no, porque estaban tratando de cumplir el otro papel. Y pues al final son un ser humano que tratan de hacer todo lo mejor que pueden por amor a nosotros. Y a lo mejor dicen es que si no salgo a trabajar ellos no comen. Es que si no salgo a trabajar no van a la escuela. Entonces, ojalá todas las madres tuvieran un esposo en casa que puede proveer todo lo que la familia necesita para que ella pueda estar en cuidado de los niños. Eso es lo ideal. Eso es lo que Dios diseñó. No se puede. Tratemos de ser comprensivos con nuestras mamás y tomemos este abrazo de Dios, ¿verdad? Como dice, siempre vi a Jesús, me cuidó en el rancho, me cuidó cuando estaba solo, me cuidó cuando nos fuimos con la amiga. Dios siempre ha estado. Así que gracias a Dios que hoy podemos reconocer su presencia en nuestra vida, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien, vamos con Lucero y cerramos con Sony, por favor. Muchas. Hola, ¿Cómo sí, me escucho. estás? Buenas noches, sí te escuchamos. Mucho gusto. Mucho gusto. Lady es mi hermana. Ay, Ley, mucho gusto. Yo tengo una duda. Mi esposo tiene un hijo y nosotros lo vemos cada 15 días. Por lo regular, pues vive con su mamá. Y yo acabo de ser mamá. Entonces, mi duda es, ¿cuál sería mi rol en esta parte de la educación de Nico? ¿O cómo yo tendría que actuar con él para tampoco causar un tema en que, pues ahora que tiene un hermano, que sea como que yo no mate como esa diferencia en tú sí, tú no? Creo que ahí, Lucero, mucho gusto. Felicidades por tu bebé. Estuvimos orando cuando estabas ahí en el hospital. Gracias a Dios. Creo que ahí Dios ya te dio la respuesta, ¿verdad? El no hacer diferencia. Trata de no hacer diferencia porque eso va a marcar la vida del niño, de tu esposo, porque si bien él tiene a su propia mamá, tal vez tú no quieres que te digan mamá, o tal vez él no quiere decirte mamá, o tal vez la mamá no quiere que te digan mamá, pero al final sí vas a figurar ese rol en su vida.
consciente o inconscientemente, y puedes aprovechar ese lugar para que puedas maternar según lo que Dios te está enseñando hoy, que lo que vas a tratar de poner en práctica con tu hijo biológico, también trates de ponerlo en práctica con el hijo de tu esposo, sin decirle, estoy haciendo mi rol de mamá, ¿eh? Yo soy mejor mamá que tu mamá. No, no, no. Pero trata de ser un muro de contención para él, trata de ser un apoyo emocional para él, trata de enseñarle valores y moral, trata de enseñarle cómo reaccionar ante el conflicto, ¿verdad? Cómo corriendo a Dios. Imagínate que cuando él crezca diga, yo me acuerdo que cuando había un problema veía a Lucero orar, yo voy a orar. Yo me acuerdo que cuando había un problema en casa, una necesidad, lo primero que hacía es que veía que mi papá y Lucero se ponían de acuerdo y después oraban juntos. ¿Qué crees que va a hacer él cuando crezca? Va a tener esa imagen presente y es lo que va a querer hacer. Entonces, puedes cumplir con estas áreas sin tener que decirle, ah, soy tu mamá también, mírame como mamá. Porque al final, muchos niños que tenemos alrededor de nosotros, hijos de nuestros esposos o esposas, y compañeritos de los niños de la escuela, si eres maestra en una escuela, si eres pastora o líder, te va a tocar hacer este rol de mamá espiritual o moral con muchas personas sin la necesidad que te digan mamá. Pero tú puedes maternar ahora con la mentalidad de Dios. Puedo enseñarles valores, moral, puedo enseñarles cómo reaccionar ante el conflicto. Entonces, aprovecha este lugar como un privilegio y trata de aplicar esto con los dos niños por igual. Trata de no hacer diferencias y pídele a Dios mucho amor para él, porque a veces son difíciles, ¿verdad? Los niños que ya vivieron un divorcio, que ya vienen con heridas, que ya vienen con traumas, a veces son un poquito difíciles de amar, todos, ¿eh? No solo unos. Entonces es pedirle a Dios que nos ayude a ser comprensivos con ellos, que nos ayude a amarlos y a mostrarles el amor de Dios a través de nuestra vida. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Lucero. Vamos con Sony y cerramos, por favor. Gracias, buenas noches a todos, buenas noches, Eri. Pues creo, sin duda, para mí fue una de las partes más em, eh, duras, difíciles del libro. Y yo no sé quién más está en mi situación, porque aquí está mi mami. Entonces, em, yo nada más sí quiero comentarles y platicarles un poquito. Yo sí estaba en la chilladera hace ratito. Pero mucho por algo que he aprendido durante este año que he estado caminando junto a Eri. Ella me pasó mucho como a Eri. Al principio, algunos que me conocen saben de mi testimonio que yo empecé a hacer renuncias y todo esto, pero pues llegó la parte de la honra a los padres y a la mamá. Y ahí fue cuando dije, oye, y entonces al principio me pasaba lo que hay, ¿no? De que decía, bueno, voy a tratar de alejarme de mi mami porque tengo muchos conflictos con ella, ya no quiero estar peleando, ya no quiero. Em, pero un día, pues el Espíritu Santo a través de Eri, pues me habló del tema de la honra y que honrar a la mamá, pues es pensar bien de ella. Y dije, ¿cómo si tenemos muchas cosas diferentes, ella y yo? Pero bueno, finalmente eh, comencé a entender que yo la estaba juzgando, o sea, yo estaba haciendo juicio contra mi madre y eso era de lo que más a mí me estaba costando trabajo y me sigue costando trabajo porque esto es un proceso, ¿no? Y me sigue costando trabajo y son capas. Pero gracias a Dios, cuando yo identifico ese tema de que platicando con él y me dices que estás juzgando, hay un tema de juicio y estoy pensando mal en ella y todo esto a mí me dio mucha claridad y comencé a ser más empática y compasiva con mi madre hermosa. Y comencé a entender también que mi mamá pues no podía darme cosas que ella no había recibido tampoco. Sin embargo, uno de los principios a quien ayuda mi fuego y que la verdad yo le agradezco muchísimo, muchísimo a Eri porque el caminar cerca de ella me ha ayudado en todo tipo de cosas en mi vida, pero justamente en la parte de mi mamá es el ver el oro en las personas. Y es algo que he aplicado mucho con mis padres y con mi madre.
el ver el oro en ella, porque tiene mucho oro. Y yo no lo podía ver, yo no alcanzaba a verlo por todo el tema del juicio que yo tenía con mi mami. Cuando yo comienzo a ver esta parte de ella, pues me comienzo a dar cuenta y me comienzo a dar cuenta la mujer tan valiosa que es ella y más bien he comenzado uno también a entender su lenguaje del amor. Pues, eso es tan importante y siempre también nos lo ha comentado Eri. Y entender su lenguaje del amor me ha ayudado a entender cómo es que ella me ama y dejar de mirar hacia lo que yo espero y ver lo que ella me está dando. Y además me ha permitido disfrutar de lo que ella tiene, de lo que la vida, de lo que Dios a través de la vida le ha regalado. Y es lo que hoy disfruto con ella. Y mi mayor regalo es también poder disfrutar la vida hoy de la mano con ella, cada una, yo respetando mucho y cómo es ella, disfrutándola, pero esta parte de que ella también camina conmigo en esta parte espiritual, de que ella también ya recibió a Jesús, y pues yo veo esa parte tan hermosa porque pues sé que Jesús tiene cosas hermosas para las dos. Entonces, pues bueno, sin duda, capítulo difícil. La verdad es que cuando dijiste la chilladera, los Kleenex al lado, no era broma, era real, y pues muchas gracias. Gracias porque... Pues esto nos está trayendo mucha sanidad a todos. Eso era todo, gracias. Ay, Sony preciosa, muchas gracias por compartir. Sí, es un capítulo difícil y si no lo han leído y tienen el libro, léanlo con calma esta semana y contesten las 3 acciones que se tienen que hacer en este capítulo. Obviamente, hoy apenas quitamos una capita. Hagan de cuenta que este tema con su mamá tiene muchas capas como una cebolla. Hoy apenas empezamos a quitar la primera y van a seguir saliendo muchas cosas todavía que sanar con mamá. Hoy te empezaste a dar cuenta de cosas que tienes en tu vida, que vienen de ella, cosas que tienes que sanar, cosas que ya no recordabas. Cada vez que se te venga un recuerdo de mamá, decide perdonarla y tomar esa carencia que ella dejó en Jesús. ¿Y qué puedes hacer para honrarla? Trata de ver el oro en ella. No todo lo que hizo tu mamá contigo fue malo, ¿verdad que no? Tu mamá hizo cosas maravillosas también contigo, te amó, te abrazó, te cuidó, hizo lo mejor que pudo con los recursos naturales y espirituales que tenía. Muchas veces las mamás sí son las que se quitan el pan de la boca con tal de que tú comas, son las que se dejan de comprar zapatos para que tú puedas estrenar en cada ciclo escolar, son las que están siempre sacrificadas, las que no se compran maquillaje, las que no se compran ropa para poder pagar las cosas de la escuela de los hijos. O sea, mamá también hizo muchas cosas buenas por ti, también sacrificó mucho. Tal vez no te amó en el lenguaje que tú necesitabas ser amado, porque tal vez, como dice Sony, tienen lenguajes diferentes. Por ejemplo, mi lenguaje del amor, y también eso si se lo quieren llevar de tarea, por si no lo conocen, busquen los lenguajes del amor. Lean el libro. Por ejemplo, mi lenguaje del amor más grande son palabras de afirmación. Y el lenguaje del amor más grande de mi mamá son actos de servicio o regalos. Entonces, ella siempre hasta el día de hoy, yo disfruto mucho su lenguaje del amor. Ese, el de los regalos lo disfruto mucho, pero el de actos de servicio, yo decía, mejor dime que qué bonita, que qué inteligente. Y mi mamá es muy servicial, muy de atender, muy de hacer. Hoy lo entiendo y recibo el amor que ella me puede dar. Hoy no estoy esperando sus palabras de afirmación, esas me las da Dios. Y lo que ella me da, lo acepto con gratitud. Gracias porque sé que me estás amando cuando me haces una sopita. Gracias porque sé que me estás amando cuando me ayudas a recoger la casa. Gracias porque ¿sabes? También ve todo el oro que tiene tu mami. Ve los lenguajes del amor con los que te ha amado, aunque no sean con los que tú recibes. Valora eso y tu lenguaje del amor, deja que sea Dios el que lo llene. Amén. Muy bien, mi Sony preciosa. Pues vamos a orar y cerramos esta noche para no irnos tan tarde, porque saben que mañana nosotros tenemos reunión a las 5 de la mañana. Vamos a orar y no se pierdan la siguiente semana, porque vamos a estar hablando de temas otra vez muy fuertes como la comida y el espejo. Y esto le va a pegar mucho a todas las mujeres, probablemente a los hombres también, pero sé que todas las mujeres tenemos una lucha con esto. Así que no se lo pierdan la siguiente semana. Vamos a orar y cerramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la sesión que tuvimos esta noche. Gracias, Papito, porque dimos pasos de avance en este proceso de sanidad.
Gracias, Señor, por las mamás que nos diste. Gracias porque nos amaron con todo lo que tuvieron y de la manera en la que pudieron. Y perdónanos, Señor, porque a veces no recibimos ese amor bien o porque las juzgamos demasiado, pero hoy empezamos un proceso de sanidad con ellas que queremos terminar y que queremos completar. Papito, queremos estar en paz con nuestras mamás y si hay alguien que esta semana se sienta movido, hacerle una llamada a su mamá o ir a visitarla y pedirle perdón cara a cara a su mamá, que lo haga, Señor. Dale la valentía de poder cerrar este ciclo, dale la valentía de poder afrontar esto, Señor, y que pueda cerrar el ciclo de sanidad con mamá, hablando con ella cara a cara y pidiendo perdón y perdonándola, Señor. Sé tú con ellos si van a tener ese momento. Sé tú llenando la atmósfera del lugar, sé tú tocando el corazón de mamá, Señor, y sé tú trayendo mucho amor a esa relación de mamá-hijo o de mamá-hija, Señor. En el nombre de Jesús, Papito, te pedimos que todas las semillas que hoy sembraste en nuestros corazones se queden en nuestros corazones, florezcan y den mucho fruto en nuestra vida. Te pedimos que tengamos un buen descanso y dulces sueños en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Vámonos y nos vemos la siguiente semana a las 7 de la noche. No se lo pierdan. Si tienen comentarios o mensajitos, pueden escribirlo en el chat, porfi, porque ya no nos da tiempo de contestar más mensajitos. Los amo mucho. Que tengan linda noche. Bendiciones para todos. Abrazos. Muchas bendiciones. Bye bye.